La nieve comenzó a caer sobre la ciudad justo cuando el reloj de la catedral marcaba las 5 de la tarde. Era Nochebuena, y las calles se llenaban de ese bullicio particular que solo existe una vez al año. Familias cargadas con paquetes envueltos en papel brillante, niños tirando bolas de nieve, vendedores de castañas asadas gritando sus ofertas en las esquinas. Las ventanas de las casas se iluminaban una por una, como si la ciudad entera fuera un calendario de Adviento cobrando vida. Pero en el tercer piso del número 42 de la calle Bergstrasse, detrás de una ventana empañada y sin adornos, Thomas Bergman observaba todo aquello con el mismo interés que un hombre observaría hormigas trabajando en la acera. Es decir, ninguno. Thomas tenía 58 años, aunque cualquiera que lo viera habría jurado que tenía 70. No era que estuviera físicamente deteriorado. Su cuerpo seguía siendo robusto, su postura firme, sus manos, esas manos de relojero que alguna vez fueron las más solicitadas de la ciudad, todavía firmes y precisas. Pero había algo en sus ojos, algo en la forma en que sus hombros se inclinaban ligeramente hacia adelante, como protegiéndose de un golpe que nunca llegaba, que lo hacía parecer un hombre que había vivido demasiadas vidas y ninguna de ellas feliz. 3 años. Habían pasado exactamente 3 años, 2 meses y 14 días, desde que Elena había cerrado los ojos por última vez en la cama del hospital, con su mano entre las de Thomas, susurrando algo que él no había podido escuchar sobre el pitido de las máquinas. Desde entonces, Thomas había contado cada día como un prisionero cuenta los barrotes de su celda. El apartamento reflejaba su estado interior con una fidelidad cruel. Las paredes, que Elena había pintado de un amarillo cálido que ella llamaba color mantequilla de sol, ahora parecían sucias y opacas bajo la luz invernal. Los muebles seguían en los mismos lugares. Elena siempre decía que cada cosa tenía su sitio perfecto, pero ahora estaban cubiertos de una fina capa de polvo que Thomas se negaba a ver. En la mesa del comedor, donde solían cenar juntos cada noche, ahora se apilaban facturas sin abrir, periódicos viejos y tazas de café olvidadas. Lo más revelador, sin embargo, eran los relojes. Thomas había sido relojero durante 35 años. Su taller, ubicado justo debajo del apartamento, había sido un lugar mágico donde el tiempo se detenía y comenzaba a voluntad. Relojes de pared, relojes de bolsillo, relojes de cuco traídos de la selva negra, relojes astronómicos que marcaban las fases de la luna. Cada uno con su propio tic-tac, su propia personalidad. Elena solía bajar por las tardes con té caliente y se sentaba en el taburete del rincón, escuchando la sinfonía de mecanismos mientras Thomas trabajaba. Pero ahora, cada reloj en el apartamento marcaba una hora diferente y ninguno la correcta. El reloj de la cocina se había detenido a las 3:47, la hora exacta en que Elena dejó de respirar. El del pasillo marcaba las 11:20, eternamente. El pequeño reloj suizo de la mesita de noche, un regalo de bodas, había sido deliberadamente detenido por Thomas el día del funeral. Sus manecillas fijadas en la medianoche como si quisiera congelar el final de todo. ¿Y el taller? El taller había cerrado sus puertas el mismo día que Elena cerró los ojos. Las herramientas permanecían cubiertas con sábanas blancas como cadáveres en una morgue. La campana de bronce sobre la puerta, que solía tintinear alegremente cada vez que entraba un cliente, ahora colgaba muda y quieta. Thomas se apartó de la ventana cuando un grupo de niños comenzó a cantar villancicos en la calle. Sus voces, agudas y desafinadas pero llenas de alegría, atravesaban el cristal como agujas. «Noche de paz, noche de amor», cantaban. Cerró las cortinas de un tirón. La verdad era que Tomás odiaba la Navidad.
o más precisamente, odiaba lo que la Navidad le recordaba. Cada adorno, cada luz parpadeante, cada villancico era una fotografía de lo que había perdido. Elena amaba la Navidad con una pasión casi infantil. Comenzaba a decorar la primera semana de diciembre, llenando el apartamento con guirnaldas de pino, velas rojas y ese aroma particular de canela y clavo que ahora Thomas asociaba con el dolor. Su última Navidad juntos, Elena ya estaba enferma, aunque ninguno de los dos lo admitía en voz alta. Aún así, ella había insistido en poner el árbol, en hornear galletas de jengibre, en envolver regalos con papel dorado, y le había dado a Thomas su regalo final, un abrigo de lana gruesa, de color gris carbón, con botones de cuerno auténtico. «Para que siempre estés caliente», le había dicho ayudándolo a ponérselo, «incluso cuando yo no esté para abrazarte». En ese momento, Thomas había reído y la había besado, diciéndole que no fuera tonta, que ella estaría ahí para abrazarlo durante muchas Navidades más. Pero Elena sabía. Siempre sabía. Ahora, ese abrigo colgaba en el perchero junto a la puerta, siendo la única prenda de abrigo que Thomas poseía. Había regalado o desechado todo lo demás en uno de esos arrebatos de desesperación del primer año de duelo. El abrigo era su última conexión física con Elena, y lo trataba casi como una reliquia sagrada. Lo usaba solo cuando era absolutamente necesario, y siempre con cuidado, como si fuera a romperse. El estómago de Thomas gruñó, recordándole que no había comido desde... ¿cuándo? ¿Ayer por la mañana? El tiempo había dejado de importar. Abrió el refrigerador y encontró exactamente lo que esperaba, nada excepto un cartón de leche caducada y medio pan duro. Suspiró. Tendría que salir. La idea le resultaba repulsiva. Afuera estaba la Navidad en todo su esplendor insoportable. Familias felices, parejas tomadas de la mano, niños con mejillas rosadas. Todo el mundo celebrando algo que para él había muerto junto con Elena. Pero el hambre era un argumento más convincente que el autoaislamiento. Se puso el abrigo lentamente, abotonándolo hasta arriba. El forro interior todavía conservaba un tenue aroma a perfume de Elena, a lavanda y algo más que nunca había podido identificar, pero que era únicamente suyo. Thomas cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. «Solo será un momento», se dijo a sí mismo. «Entro, compro algo y vuelvo». Antes de salir, pasó junto al espejo del recibidor y se detuvo. Un extraño lo miraba desde el cristal. Un hombre de cabello gris despeinado, ojos hundidos, barba de 3 días. ¿Cuándo se había convertido en esto? Elena no lo habría reconocido. La compasión no se elige, Thomas. Te elige a ti. La voz de Elena resonó en su memoria tan claramente que Thomas giró la cabeza, medio esperando verla de pie detrás de él. Pero solo había silencio y sombras. Sacudió la cabeza, molesto consigo mismo por estas fantasías, y salió del apartamento. La escalera crujía bajo sus pies mientras bajaba. En el segundo piso, la señora Hoffman abrió su puerta al escucharlo pasar. «¡Oh, Herr Bergman!», exclamó con su acento marcado. «¡Qué alegría verlo!». Estaba a punto de subir. «Hemos preparado una cena de Nochebuena y pensé que tal vez usted quisiera...». «No, gracias», interrumpió Thomas sin detenerse. «Pero es Navidad, Herr Bergman. Nadie debería estar solo en...». «Buenas noches, señora Hoffman». La puerta se cerró suavemente detrás de él, y Thomas sintió una punzada de culpa que rápidamente sofocó. No tenía energía para fingir alegría, para sentarse en una mesa llena de desconocidos y pretender que todo estaba bien. Era más honesto quedarse en su miseria. La calle estaba aún más concurrida de lo que parecía desde su ventana. Thomas caminó con la cabeza gacha, evitando el contacto visual, navegando entre grupos de personas como un barco solitario entre icebergs.
El supermercado de la esquina estaba cerrado. Por supuesto, era Nochebuena, así que tendría que caminar hasta la tienda de conveniencia 2 calles más allá. La nieve caía más gruesa ahora, copos grandes y suaves que se derretían al tocar su cara. A su alrededor, la ciudad se transformaba en una postal. Las farolas proyectaban círculos dorados de luz sobre el manto blanco. Las ventanas brillaban con luz cálida. En algún lugar sonaba música de acordeón. Thomas lo odiaba todo. Compró lo mínimo: pan, queso, un poco de jamón, café. La cajera, una chica joven con un gorro de Santa Claus ridículo, le deseó feliz Navidad con una sonrisa enorme. Thomas gruñó algo ininteligible y salió. El viento había arreciado, y Thomas se ciñó el abrigo con más fuerza. Comenzó el camino de regreso, ansioso por encerrarse nuevamente en su apartamento, quizás con un poco de whisky para adormecer el resto de la noche. Fue entonces cuando la tormenta golpeó. No fue un cambio gradual, sino repentino y feroz, como si la naturaleza hubiera decidido que la noche era demasiado apacible. El viento rugió, trayendo consigo una cortina de nieve tan densa que Thomas apenas podía ver a 3 metros de distancia. Las temperaturas cayeron en picada. En cuestión de minutos, la pintoresca nevada navideña se había transformado en una tormenta invernal amenazante. Thomas aceleró el paso, maldiciendo su suerte. Las calles se vaciaron rápidamente, las familias corrían hacia sus hogares, las tiendas cerraban sus puertas. Las luces navideñas colgadas entre los edificios se balanceaban violentamente con el viento, proyectando sombras danzantes y caóticas. Para cuando llegó a la calle Bergstrasse, Thomas estaba casi corriendo, con los ojos entrecerrados contra el azote de la nieve. Sus manos, incluso dentro de los bolsillos del abrigo, estaban entumecidas. Solo pensaba en llegar a casa, en el calor, en la soledad segura de su apartamento. Entonces lo vio. Al principio pensó que era un montón de trapos o basura acumulada contra la puerta de la vieja iglesia de San Nicolás, que había cerrado hacía 2 años por falta de fondos. Pero cuando pasó junto a la entrada, el montón se movió, y Thomas se dio cuenta de que era una persona. Un joven, de apenas 20 años quizás, estaba acurrucado en el hueco de la entrada, intentando protegerse del viento cortante. Llevaba una chaqueta deshilachada que había sido azul alguna vez, pero ahora era de un gris indeterminado, jeans rotos en las rodillas, zapatillas deportivas con agujeros. Sin guantes, sin gorro, sin bufanda, temblaba violentamente. Thomas se detuvo. La sensata parte de su cerebro le ordenó seguir caminando. No era su problema. Había refugios para esto, autoridades, servicios sociales. Él no era responsable de cada desgraciado en la ciudad, pero sus pies no se movieron. El joven levantó la cabeza y Thomas vio su cara, pálida como la cera, labios azulados, ojos vidriosos. Estaba enfermo, gravemente enfermo. La fiebre y la hipotermia competían por cuál lo mataría primero. Por favor», murmuró el joven, su voz apenas audible sobre el aullido del viento. Solo un poco de calor». Thomas sintió algo quebrarse en su pecho, como hielo agrietándose bajo presión. «La compasión no se elige, Thomas. Te elige a ti». «Maldición», susurró Thomas. Y antes de que pudiera detenerse, antes de que la parte racional de su cerebro pudiera objetar, Thomas se quitó el abrigo. El frío lo golpeó inmediatamente, atravesando su suéter delgado como cuchillos. Pero Thomas no se detuvo. Se agachó y envolvió el abrigo alrededor de los hombros temblorosos del joven, abotonándolo hasta el cuello. El muchacho lo miró con ojos confundidos y agradecidos. «Yo no puedo». «Quédatelo», dijo Thomas bruscamente, sin saber muy bien por qué estaba haciendo esto, por qué este acto de locura. «Solo
Busca un refugio. Ahora. Se incorporó rápidamente, antes de poder cambiar de opinión, y comenzó a caminar de nuevo hacia su edificio, dejando atrás al joven envuelto en el abrigo gris carbón con botones de cuerno auténtico. El último regalo de Elena. El viento cortaba a través de su ropa como si no existiera. Thomas comenzó a correr, y para cuando llegó a su puerta, sus dientes castañeteaban incontrolablemente y no sentía los dedos de las manos ni de los pies. Subió las escaleras tambaleándose, cerró la puerta de su apartamento y se dejó caer contra ella, temblando violentamente. ¿Qué había hecho? Había regalado su único abrigo, el abrigo de Elena, su última conexión física con ella, a un completo desconocido, en la noche más fría del año. Thomas comenzó a reír, una risa amarga y quebrada que se transformó en algo parecido a un sollozo. Se sentía expuesto, vulnerable, completamente idiota, pero también sentía algo más, algo que no había experimentado en 3 años. Sentía algo. Lentamente, todavía temblando, Thomas se levantó y fue a la cocina a preparar té caliente. Mientras el agua hervía, notó algo sobre la mesa que no había estado allí antes. Frunció el ceño. Era una pequeña caja del tamaño de su palma, envuelta en lo que alguna vez había sido papel dorado, pero ahora estaba arrugado y sucio. La tomó, confundido. ¿Había estado en el bolsillo del abrigo? ¿El joven la había dejado allí antes de que Thomas se lo pusiera? Con dedos torpes por el frío, desenvolvió el papel. Dentro había una caja de música antigua, de madera oscura tallada con diseños florales intrincados. Estaba dañada, una de las esquinas astillada, el mecanismo claramente roto. Pero era hermosa, del tipo de objetos que se transmiten de generación en generación. Thomas la giró en sus manos, sus instintos de relojero despertando por primera vez en años. Dentro podía escuchar las piezas sueltas del mecanismo roto, esperando ser reparadas. Entonces vio el pedazo de papel doblado pegado en la parte inferior de la caja. Lo despegó y lo alisó. La nota estaba escrita con letra temblorosa, pero legible. Para quien crea que ya no hay magia. Thomas se quedó mirando las palabras durante mucho tiempo, mientras la tetera silbaba detrás de él y la nieve golpeaba contra las ventanas y los relojes detenidos de su apartamento permanecían congelados en sus respectivos momentos de dolor. Y por primera vez en 3 años, 2 meses y 14 días, Thomas Bergman sintió una diminuta chispa de algo que no era dolor. Curiosidad. Thomas no durmió esa noche. Sentado en su sillón desgastado, envuelto en mantas y todavía temblando, sostenía la caja de música entre sus manos. La luz de una única lámpara proyectaba sombras alargadas en las paredes, mientras afuera la tormenta continuaba su asalto implacable. Durante 3 años había evitado su banco de trabajo, las herramientas, todo lo que le recordara su oficio. Pero ahora, con esta pequeña caja rota entre sus dedos, sintió ese viejo impulso, el deseo de reparar, de restaurar, de hacer que algo volviera a funcionar. Con movimientos cautelosos, como si despertara músculos dormidos, Thomas llevó la caja a su antiguo taller. Retiró la sábana que cubría su mesa de trabajo, tosiendo por el polvo acumulado. Sus herramientas seguían exactamente donde las había dejado. Lupas, pinzas diminutas, destornilladores del grosor de un cabello. Abrió cuidadosamente la caja de música. El mecanismo era de fabricación suiza, probablemente de los años 50. El cilindro de púas estaba intacto, pero el resorte principal se había roto y varios engranajes estaban desalineados. Un trabajo delicado, pero no imposible. Mientras trabajaba, sus manos recuperaron su antigua certeza. Cada movimiento preciso, cada ajuste milimétrico, era como recordar un idioma olvidado. Y por primera vez en años, los pensamientos de Thomas se aquietaron.
No pensaba en Elena, ni en su ausencia, ni en el vacío. Solo existían los engranajes, las púas, el delicado ballet de metal y tiempo. Pasaron horas. La tormenta amainó gradualmente hasta convertirse en una suave nevada. El reloj de la catedral dio las 3 de la madrugada, y entonces, con un clic final, Thomas terminó. Giró la llave en la parte posterior de la caja. El mecanismo cobró vida con un suave zumbido, y comenzó a sonar una melodía. Thomas se quedó paralizado. Era esa canción. La canción que Elena tarareaba cada Navidad mientras decoraba el árbol. Lo, How a Rose Are Blooming, un villancico alemán antiguo que su abuela le había enseñado. Las lágrimas llegaron sin previo aviso, rodando por sus mejillas antes de que pudiera detenerlas. Thomas sollozó, un sonido áspero y roto que brotaba de lo más profundo de su pecho. No había llorado en el funeral de Elena. No había llorado cuando cerró el taller. No había llorado durante ninguna de las interminables noches solitarias, pero ahora, escuchando esa melodía imposible emanar de una caja rota que un desconocido le había dejado, Thomas se permitió finalmente sentir todo el peso de su pérdida. Lloró hasta que no quedaron más lágrimas, hasta que la caja de música completó su ciclo y quedó en silencio. Cuando finalmente levantó la cabeza, notó algo que había pasado por alto antes. Dentro de la tapa de la caja, oculta bajo el mecanismo, había una fotografía diminuta del tamaño de una estampilla. La extrajo con cuidado. Era una familia, un hombre mayor con delantal de relojero, una mujer sonriente y un niño pequeño de unos 5 años. Todos posaban frente a un taller. En la parte inferior, escrito con tinta desvanecida, decía Relojería Adler, 1982. Thomas frunció el ceño. Conocía ese nombre. Gerhard Adler había sido un relojero maestro, uno de los mejores de la ciudad. Había cerrado su taller hacía décadas, y Thomas había escuchado rumores de que había fallecido hace años. ¿Por qué el joven sin hogar tenía esto? La pregunta lo mantuvo despierto hasta el amanecer. Cuando la luz gris del día de Navidad comenzó a filtrarse por las ventanas, Thomas tomó una decisión. Se vistió con la ropa más abrigada que pudo encontrar, capas sobre capas, y salió a buscar al joven. Las calles estaban cubiertas por 30 centímetros de nieve fresca. La ciudad dormía esa mañana de Navidad, silenciosa y blanca como un sueño. Las huellas de Thomas eran las primeras en marcar la nieve virgen mientras caminaba hacia la iglesia de San Nicolás. El hueco de la entrada estaba vacío, el abrigo había desaparecido, el joven había desaparecido. Solo quedaban unas pocas huellas medio borradas que conducían hacia el este, hacia el distrito del puerto donde estaban los refugios. Thomas las siguió. Le tomó casi 1 hora, caminando trabajosamente a través de la nieve, pero finalmente llegó al Refugio de la Esperanza, un edificio de ladrillo rojo con ventanas empañadas y olor a sopa caliente. Adentro, el calor era casi doloroso después del frío exterior. Docenas de personas se apiñaban en catres y sillas plegables. Una mujer de mediana edad, con un brazalete de voluntaria, se acercó a Thomas. ¿Puedo ayudarlo? Busco a alguien. Un joven, 20 y tantos años, chaqueta azul gastada. Anoche le di mi abrigo y la mujer sonrió con reconocimiento. ¿Es usted el relojero? ¿Thomas Bergman? Thomas parpadeó sorprendido. ¿Cómo? Mateo no ha dejado de hablar de usted. El chico con fiebre que trajeron anoche dijo que un ángel le dio su abrigo en medio de la tormenta. Señaló hacia una esquina. Está allá, durmiendo. La enfermera dice que llegó justo a tiempo. 1 hora más en ese frío y... No terminó la frase. No era necesario. Thomas se acercó lentamente. El joven, Mateo, dormía profundamente en un catre estrecho,
todavía envuelto en el abrigo gris carbón. Su respiración era regular. Su rostro había recuperado algo de color. Thomas se sentó en una silla cercana, sin saber muy bien por qué había venido o qué esperaba encontrar. Después de unos minutos, Mateo abrió los ojos. Tardó un momento en enfocar, pero cuando vio a Thomas, su rostro se iluminó. «Usted», volvió. «Vine a recuperar mi abrigo», dijo Thomas, aunque mientras las palabras salían de su boca, supo que no era verdad. «Por supuesto, lo siento, yo...» Mateo comenzó a desabotonarlo. «No». Thomas levantó una mano. «Quiero decir, quédate con él. Yo solo... La caja de música. ¿De dónde la sacaste?» El rostro de Mateo se ensombreció. «Era de mi abuelo, Gerhard Adler». ¿Lo conoció? Thomas sintió que algo se conectaba en su mente. «De él aprendí el oficio. Hace 30 años trabajé como aprendiz en su taller durante un verano. Yo tenía 18 años. Él me enseñó que reparar relojes no era solo un trabajo, era preservar momentos, guardar tiempo». «Él falleció hace 5 años», dijo Mateo en voz baja. «Dejó el taller a mi padre, pero mi padre tuvo problemas. Perdimos todo. Yo terminé, bueno, aquí. Y la caja de música era de mi abuela. Mi abuelo se la regaló cuando se casaron. Antes de morir, me la dio y me dijo algo extraño. Dijo: «Si alguna vez estás perdido, busca al mejor relojero de la ciudad que tiene el corazón más grande. Él te recordará que las cosas rotas pueden sanar». Thomas sintió un nudo en la garganta. «Yo no tengo un corazón grande. Soy un hombre amargado que...» «Me salvó la vida», interrumpió Mateo. «Sin conocerme, sin razón. Entregó algo valioso para usted. Lo vi en sus ojos». Hizo una pausa. «Mi abuelo solía decir que mi abuela cantaba esa canción, la de la caja de música, cada Navidad. Lo, how a rose ear blooming». Elena, la abuela de Mateo. 2 mujeres que nunca se conocieron, conectadas por una melodía y una caja de música que ahora había encontrado su camino de regreso. Thomas se quedó sin palabras. La voluntaria se acercó nuevamente. «Disculpe, Herr Bergman, pero hay un problema con el abrigo. Encontramos una identificación cosida en el forro interior. Sabemos que es suyo y... bueno, hay otras personas aquí que también necesitan abrigo. ¿Sería posible...?» Thomas miró a Mateo, luego el abrigo, luego de nuevo al joven que dormía frente a él. Y en ese momento algo cambió dentro de Thomas Bergman. «Quédenselo», dijo. «Compartirlo. Úsenlo como lo necesiten». «Pero», vaciló, «¿podría tenerlo de vuelta solo por un momento?» Le trajeron el abrigo. Thomas lo sostuvo, pasando sus dedos por la lana gruesa, recordando las manos de Elena abotonándolo alrededor de su cuello. Luego, lentamente, lo devolvió. «Cuídenlo», susurró. Fue un regalo de amor. Mientras salía del refugio, de regreso a la luz brillante de la mañana de Navidad, Thomas sintió algo que no había sentido en 3 años. Propósito. No sabía qué significaba todo esto. La caja de música, la conexión con su antiguo maestro, la canción de Elena. Pero sabía que algo había comenzado a cambiar. El hielo alrededor de su corazón estaba empezando a agrietarse. Lo que Thomas no sabía, lo que no podía saber, era que su abrigo había comenzado un viaje propio. Esa tarde de Navidad, mientras Thomas regresaba caminando a su apartamento vacío, el abrigo gris carbón pasó de manos de Mateo a las de una enfermera voluntaria llamada Sofía Martínez. Sofía había reconocido la etiqueta cosida en el forro interior. Bergstrasse 42. Era su vecindario. «Tenemos que devolvérselo», le dijo a Mateo. «Este abrigo es claramente valioso para él, pero antes de poder hacerlo, una emergencia requirió su atención. Una madre joven, María Kowalski,
Había llegado al refugio con sus 2 hijos pequeños, todos empapados y tiritando. Habían perdido el autobús de regreso a casa y no tenían dinero para un taxi. El abrigo más pequeño del niño estaba completamente mojado. «Toma esto por ahora», dijo Sofía, envolviendo a la familia con el abrigo de Thomas como si fuera una manta. «Hasta que tu ropa se seque». María se aferró al abrigo, acurrucando a sus hijos contra el calor de la lana gruesa. Mientras esperaban, su hijo mayor, Lucas, de 7 años, metió su mano en uno de los bolsillos y encontró algo. Un pequeño reloj de bolsillo antiguo que Thomas había olvidado allí semanas atrás, de cuando el abrigo todavía significaba demasiado para usarlo regularmente. «Mami, mira», susurró Lucas, mostrándole el reloj. El reloj ya no funcionaba, sus manecillas detenidas permanentemente en las 3:47. Pero en la parte posterior había una inscripción grabada: «Para Thomas, que el tiempo siempre sea nuestro amigo. Con amor, E». María sintió lágrimas en sus ojos. Conocía ese tipo de amor. Había perdido a su propio esposo 2 años atrás. Guardó el reloj cuidadosamente en su bolso, decidida a devolverlo personalmente. Cuando su ropa se secó, María devolvió el abrigo a Sofía con una promesa de regresar. Pero en el autobús camino a casa ocurrió algo inesperado. Un anciano se subió en una parada temblando visiblemente. Su propio abrigo era tan delgado que podía verse a través de él. Sin pensarlo 2 veces, María se quitó su bufanda y le ofreció al anciano sentarse junto a ella, compartiendo el calor del autobús. Lucas, inspirado por su madre, ofreció su gorro al hombre. El anciano, cuyo nombre era Herr Fischer, estaba de camino al hospital a ver a su hermano enfermo. No había querido ir, temía las malas noticias, pero la bondad de estos extraños le dio valor. Cuando llegó al hospital, recibió noticias inesperadamente buenas. Su hermano estaba recuperándose. Mientras tanto, el abrigo continuaba su viaje. Esa noche, una adolescente llamada Ana llegó al refugio buscando a su padre, quien había desaparecido 3 días atrás después de perder su trabajo. Estaba desesperada, hambrienta y medio congelada. Sofía, viendo su estado, envolvió a Ana en el abrigo. «Descansa aquí esta noche. Mañana te ayudaremos a buscar a tu padre». Ana se acurrucó en un catre, envuelta en el abrigo que olía vagamente a lavanda y a algo más que no podía identificar, pero que la hacía sentir segura. Por primera vez en días, durmió. En sus sueños vio a una mujer de cabello plateado y sonrisa gentil que le decía: «No estás sola. Nunca has estado sola». A la mañana siguiente, cuando Ana despertó, su padre estaba de pie junto a su catre. Había pasado la noche caminando, tratando de encontrar el valor para regresar, para admitir su fracaso. Pero algo, una voz interior, una intuición, lo había guiado al refugio justo en ese momento. Se abrazaron, llorando, mientras Sofía observaba discretamente desde la distancia el abrigo gris todavía envolviendo a la joven. El día después de Navidad, Sofía finalmente tuvo tiempo de intentar devolver el abrigo a su dueño. Pero cuando llegó a Bergstrasse 42, a primera hora de la mañana, Thomas no estaba. Había salido temprano, por primera vez en 3 años, a caminar por la ciudad, observándola con ojos nuevos. Sofía dejó una nota bajo su puerta y se llevó el abrigo de regreso al refugio, planeando intentarlo nuevamente al día siguiente, pero esa tarde un viento particularmente fuerte tiró la puerta de su armario y el abrigo cayó en una caja de donaciones que estaba siendo cargada en un camión. Para cuando Sofía se dio cuenta, el camión ya había partido hacia otro centro de distribución en el distrito del puerto. El abrigo pasó por 5 hogares más en los siguientes 2 días. Un pescador lo usó durante su turno nocturno, manteniéndose lo suficientemente caliente como para notar que su red tenía un agujero antes de lanzarla, salvando toda su captura de la noche.
Una estudiante universitaria lo tomó prestado para una entrevista de trabajo crucial, sintiendo una confianza inexplicable que la ayudó a conseguir la posición. Un músico callejero lo usó mientras tocaba en una esquina, descubriendo que las monedas en su sombrero se multiplicaban. Las personas se sentían extrañamente generosas al pasar junto a él. Cada persona que tocaba el abrigo experimentaba algo, un pequeño milagro, un momento de claridad, una conexión inesperada. No era magia en el sentido sobrenatural, sino algo más profundo. El abrigo llevaba consigo la intención de amor con la que Elena lo había regalado, y ese amor se multiplicaba con cada acto de bondad que inspiraba. Thomas, mientras tanto, había comenzado su propia transformación. Abrió su taller por primera vez en 3 años. No para clientes, todavía no estaba listo para eso, sino solo para él mismo. Comenzó a reparar los relojes que había abandonado, el de la cocina, el del pasillo, el suizo de la mesita de noche. Uno por uno, devolvió el tiempo a su apartamento. Cuando el reloj de la cocina volvió a marcar la hora correcta, superando las 3:47, Thomas se quedó mirándolo durante largo rato. Luego, deliberadamente, le dio cuerda y lo dejó correr. El tiempo no se había detenido con Elena. Él había sido quien se detuvo. Limpió el apartamento, quitó el polvo, abrió las cortinas que había mantenido cerradas. La luz del sol invernal inundó las habitaciones, revelando el amarillo mantequilla de las paredes que Elena había amado tanto. Cocinó una comida real por primera vez en años. Sopa de lentejas, el plato favorito de Elena. El aroma llenó el apartamento y Thomas se permitió recordar, no con dolor, sino con gratitud, todas las veces que habían compartido esa sopa juntos. Visitó el refugio 2 veces más, llevando herramientas y ofreciéndose a reparar relojes, radios, cualquier cosa que la gente necesitara arreglar. Mateo lo acompañaba, observando, aprendiendo. Thomas comenzó, sin darse cuenta, a enseñarle el oficio, tal como Gerard Adler le había enseñado décadas atrás. El ciclo continuaba. Una tarde, mientras Thomas trabajaba en su taller, escuchó voces afuera, risas de niños. Se asomó por la ventana y vio a Lucas y su hermano construyendo un muñeco de nieve en la calle. María estaba con ellos, su rostro iluminado por una sonrisa genuina. Thomas sonrió también. No sabía que ese mismo abrigo que había donado había cubierto a esa mujer y sus hijos. No sabía de la cascada de bondades que su acto había iniciado. No sabía que su regalo continuaba multiplicándose, tocando vidas de formas que nunca podría rastrear o cuantificar. Pero mientras observaba a la familia jugar en la nieve, Thomas sintió algo que no había sentido desde antes de que Elena muriera. Esperanza. El mundo no era solo un lugar frío y cruel. También había luz. También había bondad. También había personas que se cuidaban unas a otras, incluso, especialmente, en los momentos más oscuros. Y él, Thomas Bergman, había sido parte de eso. Esa noche, Thomas finalmente giró hacia arriba las fotografías de Elena que había dado vuelta. La vio sonriendo en marcos por todo el apartamento y en lugar de dolor, sintió su presencia como un consuelo. La compasión no se elige, Thomas, te elige a ti. Ella tenía razón. Siempre había tenido razón. El abrigo había sido su último regalo en vida, pero su verdadero regalo, el que continuaba dando, era la lección de amor desinteresado que le había enseñado. Thomas se sentó en su sillón, sosteniendo la caja de música reparada, y la hizo sonar una vez más. La melodía llenó el apartamento silencioso, y Thomas cerró los ojos, sintiendo, quizás imaginando, quizás no, la mano de Elena sobre su hombro. «Gracias», susurró al aire, «por todo». Y en algún lugar de la ciudad, en 6 hogares diferentes,
6 personas que habían usado el abrigo gris carbón se quedaron dormidas esa noche sintiendo una calidez inexplicable en sus corazones. Los milagros no siempre son evidentes. A veces, simplemente son bondad multiplicándose silenciosamente en la oscuridad. 3 días después de Navidad, Thomas despertó con alguien tocando insistentemente su puerta. No era un toque tímido, sino decidido, casi urgente. Thomas se levantó de su sillón. Se había quedado dormido ahí la noche anterior, trabajando en reparar un viejo reloj de péndulo, y caminó hacia la puerta frotándose los ojos. Cuando abrió, se encontró con algo completamente inesperado. En el pasillo había 7 personas. Reconoció a algunas. Mateo estaba al frente, con mejor color en su rostro y limpio. Junto a él estaba Sofía, la enfermera voluntaria del refugio, pero los demás eran extraños. Una mujer joven con 2 niños pequeños, un anciano con un bastón, una adolescente con su padre, un pescador con las manos curtidas, una estudiante con portafolio, un músico con un estuche de guitarra, y todos ellos sostenían algo, el abrigo, pero no era el mismo abrigo que Thomas había regalado en Nochebuena. O mejor dicho, era el mismo, pero transformado. Cada persona había cosido un pequeño parche en él, un cuadrado de tela con sus iniciales bordadas, algunos con pequeños símbolos, un pez, una nota musical, un corazón, un reloj. El abrigo se había convertido en un mosaico de historias, un tapiz de vidas tocadas. Herr Bergman, comenzó Mateo, su voz emocionada. Hemos venido a devolver su abrigo, pero antes necesitamos que escuche nuestras historias. Thomas, todavía aturdido, los invitó a pasar. De alguna manera, todos cupieron en su pequeño apartamento, algunos sentados, otros de pie, los niños en el suelo. El espacio que había sido un mausoleo de soledad ahora bullía con vida. Uno por uno, cada persona contó su historia. María, la madre soltera, habló de cómo el abrigo había mantenido a sus hijos calientes cuando más lo necesitaban, y cómo ese momento de bondad le había dado esperanza para seguir adelante. Sacó de su bolso el reloj de bolsillo que Lucas había encontrado. «Creo que esto es suyo», dijo entregándoselo, «y quiero que sepa que entiendo lo que significa perder a alguien, pero también sé que el amor no muere, se transforma, se comparte». Herr Fischer, el anciano, explicó cómo un simple acto de bondad en un autobús le había dado el valor de visitar a su hermano, salvando quizás su última oportunidad de reconciliarse con él. Ana, la adolescente, contó entre lágrimas cómo el abrigo la había mantenido caliente la noche que encontró a su padre, cómo había soñado con una mujer que le prometió que no estaba sola. Tenía cabello plateado, susurró Ana, y olía a lavanda. Thomas sintió un nudo en la garganta. El pescador habló de cómo el abrigo lo había salvado de una noche desastrosa en el mar. La estudiante de cómo le había dado confianza en su entrevista. El músico de cómo había inspirado generosidad en extraños. Sofía fue la última en hablar. «Herr Bergman, he trabajado en el refugio durante 5 años. He visto muchos actos de bondad, pero nunca había visto algo así», señaló el abrigo. Su abrigo pasó por 16 personas en 3 días, y cada una de ellas experimentó algo especial. Pequeños milagros, momentos de gracia. «No es el abrigo», dijo Thomas en voz baja. Era un regalo de mi esposa Elena». Antes de que ella no pudo terminar la frase, Mateo se adelantó, sosteniendo una caja que Thomas no había notado antes. «Hay algo más, Herr Bergman. Todos los que fueron ayudados por su abrigo, directa o indirectamente, quisieron hacer algo en respuesta. Reunimos dinero, no mucho, cada quien dio lo que podía, pero es suficiente para...». Abrió la caja.
Dentro había billetes y monedas, cuidadosamente contados y organizados, y encima una nota escrita con muchas caligrafías diferentes. Para reabrir Relojería Bergman, porque las cosas rotas merecen ser reparadas, porque el tiempo merece ser honrado, porque usted nos enseñó que nunca es tarde para volver a empezar. Thomas se cubrió la boca con la mano, intentando contener las lágrimas que se negaban a ser contenidas. Yo no puedo aceptar esto. Ustedes necesitamos que alguien nos enseñe que la bondad es real, interrumpió María suavemente. Necesitamos recordar que las personas pueden cambiar, que los corazones rotos pueden sanar, que incluso en lo más oscuro del invierno podemos crear luz. Thomas miró los rostros alrededor de su apartamento. Extraños que habían venido unidos por un hilo invisible de compasión. Una comunidad nacida de un acto que él apenas recordaba hacer. Tan abrumado estaba por su propio dolor en ese momento. Pero Elena había sabido. De alguna manera, ella había sabido que él lo haría. Que cuando llegara el momento, cuando la compasión lo eligiera, él respondería. El abrigo había sido su último regalo físico, pero esta comunidad, esta red de amor, era su legado verdadero. Mi esposa solía decir algo, comenzó Thomas, su voz temblorosa. Ella decía, la compasión no se elige, Thomas, te elige a ti. Miró a Mateo. Y también decía que las cosas rotas pueden sanar. Tu abuelo Gerard me enseñó a reparar relojes, pero Elena me enseñó que las personas también pueden ser reparadas. Solo necesitan tiempo, paciencia y amor. Se puso de pie, tomando el abrigo transformado entre sus manos. Los parches cosidos por manos agradecidas contaban una historia mucho más rica que la tela original. Cada puntada era una vida tocada, cada símbolo un momento de gracia. Acepto su regalo, dijo finalmente, pero con una condición. Esto no es solo mi taller, es de todos nosotros. Mateo, miró al joven, serás mi aprendiz oficial, y este lugar, señaló alrededor, será un lugar donde cualquiera puede venir a reparar cosas rotas. Relojes, sí, pero también pequeños electrodomésticos, juguetes, lo que sea, sin costo para quienes no pueden pagar, porque eso es lo que Elena habría querido. La habitación estalló en sonrisas y lágrimas, los niños aplaudieron, Sofía abrazó a María. Herr Fischer le estrechó la mano a Thomas con fuerza. «Hay una cosa más», dijo Mateo, sacando algo de su mochila. Era la caja de música, pero ahora tenía una placa nueva en su base, grabada con letras elegantes. Para Thomas Bergman, quien nos recordó que el amor nunca termina, solo se transforma. Con gratitud, tu nueva familia. Navidad 2024. Thomas la abrió con manos temblorosas y giró la llave. La melodía de Lo, How a Rose Ear Blooming llenó el apartamento, y esta vez no había solo lágrimas de dolor, sino de alegría, de gratitud, de renacimiento. Mientras la música sonaba, Thomas miró por la ventana. La nieve había dejado de caer, y el sol de invierno brillaba sobre la ciudad blanca, creando diamantes de luz en cada superficie. Era hermoso. El mundo era hermoso. Y por primera vez, desde que Elena había partido, Thomas sintió que ella todavía estaba con él. No como un fantasma, sino como una presencia viva en cada acto de bondad, en cada corazón que tocaba, en cada momento de compasión que él eligiera, o que lo eligiera a él. «Feliz Navidad», susurró al aire, sabiendo que de alguna manera Elena lo escuchaba. Y en respuesta sintió un calor que no venía del abrigo ni de las personas apiñadas en su apartamento, sino de dentro de su propio pecho. Su corazón, congelado durante 3 largos años, finalmente comenzaba a latir con vida nuevamente. 6 meses después, Relojería Bergman reabrió oficialmente sus puertas.
El cartel sobre la entrada había sido restaurado, y debajo, una nueva línea decía: donde las cosas rotas encuentran nueva vida. Tomás trabajaba en su banco, con Mateo a su lado, aprendiendo el delicado arte de reparar lo que el tiempo había dañado. Pero ahora también había una mesa comunitaria donde vecinos venían a reparar lámparas, radios, juguetes de sus hijos. Los jueves por la tarde, Tomás ofrecía clases gratuitas de reparación básica. El apartamento del tercer piso había vuelto a la vida también. Las paredes, amarillo mantequilla, brillaban con luz solar. Las fotografías de Elena sonreían desde sus marcos. Los relojes marcaban el tiempo correcto, cada tic-tac un recordatorio de que la vida continúa, de que cada segundo es precioso. Y en la pared principal del taller, enmarcado bajo vidrio, colgaba el abrigo gris carbón transformado en mosaico, 16 parches de 16 vidas. Un recordatorio permanente de que un solo acto de bondad puede crear ondas que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver o imaginar. María traía a sus hijos los sábados para que Tomás les enseñara sobre engranajes y resortes. Herr Fischer visitaba cada semana para tomar té y jugar ajedrez. Ana había comenzado la universidad y venía regularmente a estudiar en el rincón tranquilo del taller. El pescador traía pescado fresco. La estudiante había conseguido su trabajo y ahora era cliente regular. El músico tocaba conciertos improvisados en la calle frente al taller. Sofía había organizado una red más amplia de voluntarios inspirados por la historia del abrigo. La llamaban la Red de la Compasión y trabajaban para conectar a personas que necesitaban ayuda con personas que podían dar. Todo había comenzado con un abrigo regalado en una noche fría, con un acto impulsivo de un hombre roto que ni siquiera entendía por qué lo hacía, pero Elena había sabido. La compasión no se elige, Tomás, te elige a ti. Y cuando la compasión nos elige, cuando respondemos a ese llamado incluso en medio de nuestro propio dolor, creamos algo más grande que nosotros mismos. Creamos conexiones, creamos comunidad, creamos amor que se multiplica en lugar de dividirse. Thomas Berman había aprendido que el verdadero milagro de la Navidad no estaba en los regalos materiales, ni en las luces brillantes, ni en los villancicos. Estaba en nuestra capacidad de elegir la bondad incluso cuando duele, de dar incluso cuando sentimos que no tenemos nada, de abrir nuestros corazones incluso cuando están rotos. Porque los corazones rotos, como los relojes rotos, pueden ser reparados. Solo necesitan las manos correctas, el tiempo correcto y, sobre todo, amor. Y hay suficiente amor en el mundo, más que suficiente, si simplemente elegimos compartirlo, porque el verdadero milagro de la Navidad no está en lo que recibimos, sino en descubrir que lo que damos jamás se pierde, se transforma en una red invisible de amor que nos sostiene a todos.